Hola, hola, profes, ¿cómo están? Espero que todos estén teniendo una muy buena semana. Ya hoy es jueves, estamos a punto de terminar un día más para todos. Yo estoy muy contenta porque poco a poco voy retomando todas las cosas que me gusta hacer a mí en esta cuenta y una de ellas definitivamente, porque sé que a ustedes les encanta, es poder compartir sobre experiencias de intercambio, que yo sé que muchos de los profes que me acompañan en esta comunidad lo hacen con ese interés de poder ir a los Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a otros lugares a enseñar. El día de hoy tengo una invitada muy especial que ustedes no se imaginan cómo la he buscado. La he buscado demasiado y por fin la encontré. Yo les he compartido mucho de cómo ir a los Estados Unidos con programas. Por ejemplo, yo me fui con Participate Learning, entonces les he compartido de eso. Tengo amigos que se han ido con Teach with EPI, Global, etc. Siempre había tenido como esa inquietud de poderles compartir de profes que lo hubieran hecho por sus propios medios. Entonces, el día de hoy vamos a estar con Ceci Cantor. Ella ya por acá me está enviando la solicitud. Su cuenta en Instagram es Ecoeducando. Ella está trabajando en California, pero no cuento más para que ya ella se presente. Le voy a dar entonces la bienvenida. Mientras se va uniendo, que a veces esta conexión se demora un poquito, voy saludando a todas las personas que se unen por aquí. Cintia, que me saludas, todos los que me van mandando corazoncitos, yo a todos los voy saludando. Bueno, por acá está Fantasma también. Ustedes saben que él no falta en mis en vivos. De una u otra forma aparece. Yo estoy, bien, me vine para la sala porque hoy estuve, si ya vieron mis historias, grabando episodio de podcast, el primero con video. De hecho, no me había dado cuenta que tenía los ojos tan rojos. Entonces ya quería cambiar un ratito como de espacio. Bueno, no sé si me dice por acá que no la ha dejado entrar. La voy a tratar de invitar yo, que de pronto así funciona a veces. Ceci, te acabo de enviar yo la invitación. Eso a veces funciona. Perfecto. Hola, Ceci. Hola, ¿me escucha? Te escucho súper bien. Nos cuentan los que ya están aquí si la pueden escuchar y si me escuchan a mí también bien. Súper. Bueno, Genial. Ceci, les estaba contando a los profes, pues que estoy feliz de que estés aquí con nosotros, porque desde hace rato yo quería invitar a alguien que estuviera trabajando en los Estados Unidos, pero que no se hubiera ido con un programa. Difícil de encontrar ese perfil hasta que por fin coincidimos. De hecho, les cuento que fue Ceci la que se ofreció en una asesoría que tuvimos después del taller de cuadernos interactivos. Ella fue la que me contó cómo estaba y que si quería, ella, si, pues si yo quería, ella venía por acá muy contenta. Entonces, mil gracias, Ceci, por tu buena voluntad, disposición para ayudar. Bueno, es mi primera vez haciendo en vivo. Tengo que ir apagando el micrófono cuando tú hables o algo para que no se interrumpa. No, ¿Funciona? no, puedes dejar siempre el micrófono y la cámara prendida. Donde yo vivo, estoy al lado de una calle y a veces se oye mucho camión y eso, pero yo pues lo dejo normal, que suene todo el tiempo, entonces tú tranquila. Súper. Antes de que entremos así como en materia, pues yo igual quiero que te podamos conocer un poquito, entonces cuéntanos quién eres tú, en qué trabajabas, eres de Colombia, entonces en qué trabajabas en Colombia, en qué trabajas allá, y ya después entramos así poco a poco como a ese proceso de aplicación. Vale. Bueno, yo soy Cecilia Cantor, Cecilia Estefanía Cantor Vaca, el largo, pero soy colombiana, nacida en Bogotá, pero vengo de Santa Marta. El último sitio donde viví es Santa Marta, entonces mi origen es
cachaco, pero mi corazón es costeño. Y soy bióloga de profesión de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajé en ciencias y en investigación por algunos años. Me encanta la investigación, la amo, pero hace como 8 años, ya casi 10, me enamoré de la educación por un favor que hice, que era ir a hacer una licencia de maternidad en un colegio. Y eso fuera por 3 meses y hace casi 10 años estoy en esto. Que Y aquí alargó esa licencia. quedó la licencia y me quedé pues no sé si para siempre porque sigo haciendo cosas de investigación. De hecho, mi maestría es en ciencias naturales y con énfasis en investigación en ecología y en otras cosas. Por eso mi cuenta se llama @ecoeducandoando, que algún día espero que sea un proyecto en el que pueda seguir divulgando muchas cosas de las que hago, no solo en el aula para promocionar la educación para la sostenibilidad, que es uno de mis grandes objetivos de vida, pero también para mostrar tips para hacer nuestra relación con el planeta un poco mejor. Es parte de lo que hago en mi misión como educadora. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pero dicto ciencias naturales hace como 7 años en inglés en Colombia, en colegios internacionales. Empecé en tercero de primaria y la vida me fue llevando hasta el middle school. Logré inclusive en algún momento dictar únicamente biología y en algún otro colegio dicté ciencias y biología, hasta 11 grado también. Entonces mi experiencia es más en el middle school, son mis favoritos, pero también trabajo con high school, he trabajado en algunas universidades también. Y bueno, eso me ha ido en la vida, ahí voy en la vida de la educación. Y bueno, ya luego les contaré por qué estoy acá, pero esa soy yo y muy apasionada por enseñar, muy apasionada por aprender. Me encanta todavía la investigación, hice una segunda maestría en TICS para educación, me gané una beca con una universidad española y logré hacerlo, y actualmente mi investigación continúa siendo investigación como la que hacía antes, pero en educación. Entonces estoy haciendo investigación en el aula, precisamente enfocada en educación para la sostenibilidad, y actualmente, y aprovecho ahí el momentico, estoy desarrollando un escape room para enseñar cosas sobre sustentabilidad, específicamente infraestructura verde, que es algo muy importante. Estoy haciéndolo con una universidad española y ya más adelante, cuando la herramienta salga, pues le pediré el favor a Melissa que nos ayude a promocionarla para que más profes de toda Latinoamérica, porque es una herramienta en español, nos ayuden a promocionarla y a empezar a hacer talleres ambientales en Latinoamérica. Esa es la idea. Ya te iba a decir antes de que me lo pidieras que cuando la tengas lista, por favor, me digas, porque yo siempre realmente he sido una apasionada por la ecología. Soy vegetariana y lo soy es como por los animales. Trato de no comprar pues como, bueno, en la medida de lo posible, porque es difícil pues en la sociedad en la que vivimos, de no comprar nada con plástico, ropa de segunda, siempre vendo mi ropa. Cuando voy a viajar siempre busco lugares que sean muy ecológicos. Ahora que estuve en Nuquí busqué uno específicamente que fuera con paneles solares, que todo el trabajo fuera con las comunidades, que pues que cumplieran como todos los protocolos de acercamiento a las ballenas y no para que el turista se lleve la foto, entonces estar ahí encima de la mamá con el vallenato. Ese tema me apasiona, entonces por supuesto que sí, aquí tienes toda la ayuda que quieras en tu proyecto. Gracias. Te invitaré. Cuando ya lo tengas bien organizado, me escribes y hacemos otro en vivo, pero ya para compartir de ese tema y darle herramientas a los docentes, que eso también pues es un reto para nosotros. Sí, otro día hablamos de eso, del desarrollo de escape rooms, pero realmente en este momento estamos en la fase piloto. Cuando ya más adelante te contaré, o contaremos varias veces de cómo va esa fase piloto, porque la herramienta ya está casi construida. Entonces estamos muy bien. Muy pronto sabrán de eso. Perfecto. Bueno, y como todos saben, tenemos a Ceci pues acá invitada para que nos cuente de cómo se fue para Estados Unidos. Entonces, yo tenía ya como las preguntas preparadas, que son como las que casi siempre tratamos en este tema. Dejé una cajita de preguntas, realmente todas fueron como más o menos lo mismo. De todas maneras, profes, los que estén escuchando, si tienen dudas, me dejan el comentario y yo las voy leyendo. Si yo sé que vamos a hablar de ese tema más adelante, no la leo, pero si no, para tenerlo en cuenta. Les cuento a todos los que están para que sepan. Vamos a hablar un poquito como de qué se necesita para poder ir.
cómo hacer el proceso, cómo empezar a buscar, cómo es el proceso ya como tal cuando estás aplicando, nivel de inglés, tipo de visa, qué pasa con tu diploma, tienes que hacer un estudio extra, etcétera. Y ojalá nos alcance el tiempo porque Ceci también es mamá y debe ir a recoger a su bebé, entonces vamos a ser muy puntuales, pero y si nos alcanza el tiempo también que ella nos cuente un poquito de cómo le ha ido, cómo ha sido su experiencia. Entonces, Ceci, no sé si quieres comenzar contándonos como los requisitos, así como tal cual, o si nos cuentas cómo empezaste tú como con esto y de ahí vamos sacando esos requisitos. Bueno, yo estoy en Estados Unidos, no, y empecé a seguir a Melissa porque me salió la situación de tenerme que venir a Estados Unidos. Antes la seguía por herramientas, pero luego la empecé como a hacer todo, a mirar todos sus envíos sobre esto. Porque a mi esposo es biólogo con doctorado, ya trabaja en ciencias hace muchos años y él sí no quiere ser educador, él quiere seguir en ciencias. Después de la pandemia no conseguí trabajo en ninguna parte de Latinoamérica. Fue bastante difícil. Aquí le salió una excelente oportunidad. Está haciendo su postdoctorado aquí en California. Entonces, pues nada, le dijimos, dale, ve y lo haces, pero yo empecé a aplicar y esto es lo que yo llamo un vía crucis. Entonces, fácil, lo primero que decirles es, no es fácil, pero no es imposible, ¿sí? Eso es importante. Entonces, depende a dónde vayas, hay distintos requisitos. Depende de lo que quieras, depende del estado. Como mi esposo estaba acá en San Francisco, yo me enfoqué en el área de la bahía, que es todo lo que está cerca a San Francisco. Yo no estoy en este momento en San Francisco, estoy en la escuela, mi escuela queda al frente, al otro lado de la bahía, pero realmente yo me enfoqué en todas las escuelas y tal cual como si yo estuviera en Colombia y a mi esposo lo hubiera movido para Medellín, yo agarré como si fueran las páginas amarillas todos los colegios, LinkedIn y empecé a aplicar como loca, más o menos. Y empecé a En buscar. ese momento simplemente estabas aplicando con tu hoja de vida como lo hace uno en un colegio en su país. Pero entonces ahí tú empiezas a entender cómo son las dinámicas de acá. Entonces, hay varias cosas. Cuando tú aplicas directamente, algunos y sobre todo los colegios que son públicos van a buscar en las bolsas de empleo o en reclutadores privados. Yo tuve una ventaja y aquí de paso les digo a los profesores que trabajan en el área que yo trabajo, que son ciencias, hay una falta de profesores en muchas áreas, pero el área STEM es un área grave. O sea, ciencias, tecnología y matemáticas es difícil para un colegio encontrar profesor. Eso está pasando en todo el mundo, pero aquí es bien particular. Entonces, hay que pasar muchas hojas de vida y hay que pasar muchos filtros. Depende a dónde vayas, empiezas a pasar los filtros, empiezas a mirar. ¿Qué hacen las organizaciones? Mi herramienta principal fue LinkedIn para encontrar las ofertas, aunque busqué ofertas en todo tipo de buscadores y empecé a mandarlas como pasan en muchas hojas de vida o empecé a buscar el nombre del colegio a ver si aparecía ofertada, si era un colegio privado, en su página web la oferta. Y depende, cada colegio tiene un proceso. En Estados Unidos todos los colegios privados y todas las organizaciones te van a pedir llenar unos formularios que son legales. Estos formularios pueden tener entre 1 a 200 páginas, depende de la organización. Entonces yo llegué a llenar formularios que tienen todo lo mismo, todo lo mismo. En muchos casos son preguntas repetidas para seguridad, como usted ha pensado en matar a alguien, a usted le gustan las drogas, cosas de ese estilo que son porque nuestra profesión tiene mucha responsabilidad. Entonces toca llenar estos formularios. Son muy difíciles de llenar en algunos casos, no difíciles, sino, o sea, cansón de llenarlos. Toma mucho tiempo. Exacto, después de que ya llenas 10, ya te sabes, porque ya es la misma pregunta 500 veces. Y depende al distrito donde vayas. Por ejemplo, San Francisco tiene una organización de colegios como del distrito, es decir, como el distrito de Medellín o el distrito de Bogotá, que ellos son los que manejan todo. Entonces yo tuve que hacer mi perfil en esa página web y seguir los pasos. Ahora, los requisitos. Si eres de ciencias, tienes licenciatura, tienes que mirar si tu licenciatura es válida. Si no es válida, si eres de ciencias como yo, que no soy licenciada, sino que tengo maestría, tengo algunos colegios, ojo, depende esto del estado.
algunos colegios que sean charter school o públicos con necesidad, es decir, un público que lleva con una posición que no se ha ocupado por más de 2 años, ellos pueden agarrar a una persona por 1 año sin certificado, pero tú te comprometes a hacer la certificación. Entonces te agarran y tú tienes que empezar a hacer, en muchos casos son solo exámenes, sobre todo para ciencias naturales son exámenes que hacer, y al final te dan la certificación del estado donde estés. Hay certificaciones que son válidas para California, Arizona y 3 estados más. Ahorita me muevo para que se prenda la luz. Pero hay otras que son válidas para los estados del otro lado. Depende. Le toca a uno buscar por internet cuáles son las certificaciones y depende. Hay unas que son para single subject, que sería, yo intenté hacer la de biología y la de ciencias, o para multiple subject, porque yo me presenté a opciones de ciencias en español, a opciones de self-contained como las que tú hiciste cuando estuviste acá y a otras opciones. Entonces, hay una variedad, depende de lo que necesites. Si lo vas a hacer solo, tienes que empezar por documentarte a dónde quieres ir y qué requisitos va a pedir. Si lo vas a hacer en el sistema público, y ahora paso al sistema privado. El sistema privado es mucho más flexible. Ellos no necesitan profesores, no en California. Y hay otros estados que tienen la misma situación. No es obligatorio que el profesor tenga una certificación de entrada, entonces puedes hacer la flexibilidad y vas haciendo la certificación. Los colegios que son como el mío, que es IB, como hay colegios en Colombia, IB con certificado internacional, si tú eres un profesor que viene del mundo IB, no te van a pedir sino nada más tus entrenamientos IB, y te van a pedir que tengas más de 7 años de experiencia dictando la materia. Entonces, no hay que tener como un certificado como tal, pero hay que ver a dónde vas y qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, esos son como los requisitos por encima. Bueno, esto fue qué bomba de información. Es muy... Entonces voy a ir como repasando como para aclarar, a ver si yo entendí bien y que quede claro. Y también chicos, chicas que están aquí conectados, por favor, cualquier cosa que no quede claro, que necesitemos más información, nos preguntan. Entonces, por acá Dani nos dejó una pregunta que es si hay un formato de hoja de vida particular y si la hoja de vida debe ser en inglés. Entonces, si quieres, como dijimos, lo primero es enviar hojas de vida, entonces empecemos por aclarar la hoja de vida. Lo primero que tienes que hacer es un resumen, formato estadounidense. Generalmente en Estados Unidos y sobre todo en el estado de California no solicitan foto. Este resumen debe tener tus skills o habilidades a un lado, tu perfil donde expliques al menos tus años de experiencia y algo como la gente que sabe de marketing de esto dice como véndete un poco, ¿cierto? Luego, brevemente tu educación, si tienes un montón de educación, no pongas los 200 cursos, pero pon algunas cosas ahí. Relevante. Y es una hoja. Lo recomendable es que sea una sola hoja de resumen donde tú le puedas llegar a la persona. Y yo, que obtuve esta posición, te recomiendo que lo hagas así porque luego más adelante les cuento cómo al final de toda mi travesía logré llegar acá. Porque lo que estoy contando son los requisitos que yo investigué. Sí, para que vayamos a ir de atenditas. Tú tienes de pronto, y si te parece, un formato que de pronto me puedas enviar y yo lo pueda compartir. Sí, que creo que eso les ayudaría. Bueno, perfecto. Entonces, todo lo que quieras compartir, súper bienvenido y yo lo organizo todo y lo dejo en las historias destacadas para que ellos puedan acceder. Sí, una buena idea es usar también Canva o alguno de los programas que ya tienen diseño. El mismo Word, Google Word tiene ya también diseños de esas plantillas y solo lo llenas. Perfecto. Y ya. Perfecto. Ahora, hay que tener el resumen extendido y lo otro importante son las cartas de recomendación. Hay que tenerlo en inglés porque puede ser que te busquen para una posición en español o el colegio, como es mi caso, sea un colegio que es de inmersión en español, pero la persona que haga la admisión o la persona que se encarga de las hojas de vida no habla español. Entonces, hay que hacerlo siempre en inglés. Este es el idioma de comunicación acá. Entonces, sí hay que hacerlo en inglés, hay que hacerlo, hay que tener el resumen y hay que tener las cartas de recomendación. Yo le recomiendo a las personas que van a aplicar que ojalá tengan más de 7 años de experiencia porque eso los va a hacer
más de 5, de entre 5 y de 5 en adelante es muy buena idea, porque eso los va a hacer como que los quieran más, digamos. Perfecto, creo que aquí más o menos podemos contestar esta pregunta que no habíamos hablado del tema, el tema qué nivel de inglés exigen para optar como teacher. Yo antes de que tú nos cuentes pues si hay como un nivel específico, un test que haya que tomar, yo sí le quiero como siempre aclarar a los profes y se los digo a todos los que están aplicando inclusive a través de un programa o un intermediario, profes, el inglés es un requisito indispensable. Así no te pidan un examen tipo IELTS, tipo lo que sea. Porque aunque es una realidad, sí, hay una población latina, hispanohablante, cada vez más grande en Estados Unidos, la realidad sigue siendo que gran parte de la población habla inglés. Y lo más normal es que tu rector o rectora van a hablar inglés, tus compañeros van a hablar inglés, por lo menos yo me atrevería a decir un 50-60% de los padres de familia solo van a hablar inglés y después en tu día a día, tú puedes que sí te encuentres la tienda, la que puedes ir a mercar, en la que puedas hablar en español, pero cuando vas a rentar tu apartamento, la mayoría de empleados hablan ese inglés, comprar el auto, hablan inglés. Entonces siempre tengan eso muy presente, inclusive si Ceci nos dice no se necesita ningún certificado, lo necesitas, porque si no, no vas a tener cómo sobrevivir. Bueno, Es muy difícil, muy, 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 muy difícil y pues sí, cuéntanos es, ahora tú. es distinto a lo que vayas a aplicar, pero sí se requiere nivel de inglés. Yo recomiendo que por lo menos tengas un B1 si quieres aplicar, como mínimo B1, pero yo pienso que ahora voy a dar las diferencias. Si tú vas a aplicar un self-contained en el que es un programa de inmersión y tú vas a dictar tu materia en español, tal vez un B1, un B2 te aguante, pero para los profesores específicos de ciencias naturales, biología, química, física y demás, que estén interesados, su nivel tiene que ser C1, porque la mayoría de las ciencias se dictan en inglés. La razón por la que me permitieron hacerlo solo porque el colegio es un colegio de inmersión en español y quieren que haya un poco más de español en el aula, pero yo lo hago en inglés. O sea, yo estoy teniendo el reto de mi vida, llevo un año dictándole a nativos en inglés mi materia. No es fácil, pero lo logré y se puede, pero hay que tener al menos un C1. Yo estoy segura, pues yo soy bilingüe, yo estudié en el colegio, ya había llevado 7 años dictando inglés y demás, pero realmente mi nivel de inglés mejoró en el último año exponencialmente. Ya no tengo ni idea qué nivel, si hago un examen en este momento me iría mejor que en ningún otro momento del mundo, sobre todo en speaking. Pero sí, se necesita el nivel de inglés, no hay manera de hacerlo, sobre todo si es área ciencias, o sea, y sobre todo área específica, un subject specific, casi siempre te van a pedir el inglés. O sea, en el estado de California hay una ventaja cuando tú aplicas, por ejemplo, al distrito de San Francisco o a cualquier otro distrito acá, vas a ver que si sabes español, es un plus en tu hoja de vida, entonces todos nosotros ya tenemos un plus, pero si sabes cantonés o mandarín también, son los 3 idiomas Wow, de este estado. súper. Sí, bueno, y aclarar, pues hay profes que cuando estamos hablando de niveles, cuando se dice ojalá un C1, no nos estamos refiriendo que sea un inglés perfecto, pues porque eso nunca nadie lo va a alcanzar, pero porque yo aprendí muchísimo, como Ceci dice, y hasta el día de hoy con mi novio le sigo diciendo cómo se dice esto, si pronuncié esto bien, esto me suena muy raro. Esas cosas pueden pasar, o sea, no es como que ustedes ya van allá, tienen que llegar allá, o sea, los más tesos y las más tesas, no, o sea, no nos vayamos al extremo, porque también entonces algunas veces se preocupan y me dicen, ay, si no entiendo algo, y si no sé, a mí me pasó, muchas veces pedí que me repitieran los acentos, etcétera, pero sí, cuando a mí me preguntan, pero ¿cómo sé qué nivel tengo? Yo les digo, o sea, pregúntate si tú puedes tener tu entrevista de trabajo en inglés y podrías explicar tus estudios, tu experiencia, si te preguntan cómo enseñas un tema, si lo puedes explicar. Pregúntate si un padre de familia de tu estudiante más retador o retadora te cita a una reunión, si tú podrías explicarle a ese padre de familia el comportamiento que su hijo o hija está teniendo, darle consejos, etcétera. Pregúntate si te toca ir a alquilar una casa y comprar un carro, si eres capaz de hacerlo. Si no, entonces hay que practicar un poquito más. Ceci, cuando nos hablabas de todo ese montón de cosas que nos dijiste, yo me trataba de imaginar si yo lo fuera a hacer y yo decía, pero pucha, ¿cómo hace uno? Entonces yo entro a un computador, pongo en Google, empiezo a buscar ahí como colegios
y tú decías como que unos piden unas cosas, unos piden otras. ¿Cómo hacías tú como para encontrar esa información y para ver, acá necesito 7 años de experiencia, acá me van a pedir una licenciatura? ¿Qué era como lo que te ayudaba un poquito como en eso? Ay, yo miro atrás y me río porque yo miro atrás y digo, no tengo idea cómo logré hacer todo eso. Miren, yo pienso que lo primero, voy a darles unos tips a los que dicen, hoy quiero buscar otra oportunidad en cualquier parte de los Estados Unidos. Yo les voy a decir la verdad. Cómo se fue Melissa es la mejor manera. ¿Por qué? Porque es la mejor manera, escucha, porque ya tú, casi que alguien se encarga de ayudarte a hacer todo el proceso. Pero si tú definitivamente no quieres ir a alguno de los siguientes estados, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Michigan, bueno, Michigan es el estado de Illinois, creo, Texas o Georgia, que son los 5 top para mí, y luego te digo por qué los 5 top para mí, porque cuando yo empecé este camino, yo empecé por buscar en todas esas empresas que Participate Learning y todas las demás, o sea, todas, un día podemos hacer inclusive un listado de las que hay para que la gente tenga, porque yo tengo esa información, o sea, yo sí sé. María, sería un éxito. Búsqueda. Y también quién puede ayudar, porque hay una persona, yo te conté una persona en Colombia que tiene también una manera de ayudarlo a uno. Toda esa información estuvo ahí y yo hice todas las aplicaciones, me metí, hice todos los perfiles de todas esas agencias. Y desafortunadamente el estado de California es el más difícil, es uno de los más difíciles, porque no permite, por las regulaciones que tiene California, que se haga a través de estas empresas muchas veces. Toca hacerlo al revés, toca llegarle al colegio y que sea el colegio el que dice, yo quiero a esta persona, por X o Y motivo, los motivos ya se los expliqué, puede ser porque no encuentro otra persona, porque es la que yo quiero y está calificada, o la razón que del colegio es el colegio el que encuentra la agencia, y el colegio te hace a través de esa agencia el proceso, pero tú no puedes ir a tocarle la puerta a la agencia en ese caso. Entonces tocaba hacer el proceso al revés. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Primero, si es en cualquier estado, si tu idea es irte a los Estados Unidos, a cualquier estado, agota primero las agencias. Esa es mi primera, porque va a ser 100,000 veces más fácil. Si ya agotaste las agencias y pasa como mi caso, yo me tengo que ir a California porque mi esposo está en California y queremos estar todos ahí, ¿verdad? Entonces, ahí sí, haz un listado en LinkedIn y ponte en LinkedIn, eso sí es el más importante. Armaste tu hoja de vida ya, pero luego esa misma hoja de vida, resumen, divina en LinkedIn. No de la foto, divino el contenido de ese LinkedIn. Muy bien hecho, ojalá en inglés y en español, para que tú te puedas vender bien. Apenas tienes tu LinkedIn organizado, tú te pones en buscando empleo en tal parte. Y ahí empiezan a llegar las ofertas. Esto es una locura. Y sobre todo en los profesores. Ustedes no saben. Y una vez, y si tienes certificación IB, como es mi caso en este momento ya, yo no la tenía, este colegio fue la que me la dio, pero si ya tienes la certificación IB, ya luego tú abres la puerta a un montón de colegios IB. Entonces, primer consejo, si es una región específica, y no está como en lo que las agencias pueden hacer por ti, entonces ve a LinkedIn, organiza tu LinkedIn y empieza tu búsqueda por ahí, porque lo que hay es ofertas, depende del área, pero ofertas hay. A mí me llegan de español, me llegan de self-contained, todos los días borro entre 3 y 4 ofertas. No. Eso es lo primero. Lo segundo, si ya identificaste tu área, ve a buscar cuáles son, tanto en colegio público como en colegios públicos, las agencias que se encargan del reclutamiento. Cada estado, inclusive cada ciudad, tiene una distinta. Ahí sí es imposible ayudar, porque ¿cuántas ciudades tiene Estados Unidos? Si alguien viene para San Francisco, claro que me puede mandar un mensaje, yo te digo cuál es la agencia, ya esa curva de aprendizaje la hice yo. Yo te puedo decir cuál es la de San Francisco. Ahora, si vas a pensar en el sistema privado, busca las reclutadoras. Hay reclutadoras específicamente por área. Y aquí la que funciona para ciencias naturales se llama Atomos. Así, Atomos. Tú la buscas, está en LinkedIn, está en internet. Y con Atomos ya tienes. Veo una pregunta ahí de IB, la voy a responder de una. Tengo esa certificación IB
middle school, tengo middle school science, MIT Science, y ahora tengo una específica para crear unidades y no sé qué. Pero digamos que esa certificación IB, esa la pagan los colegios. En Colombia a veces es difícil tenerla porque los colegios por presupuesto no la pueden pagar. Aquí es un poco más sencillo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo cierto es que esos serían los dos caminos. Si vas a aplicar a cualquier parte de Estados Unidos, agota las agencias. Si vas a aplicar a un sitio específico, busca en tu área, organiza tu LinkedIn súper bonito y empieza a mirar ofertas. Y si ya estás en un área específica, busca la tercera cosa serían las agencias específicas para esa área, dependiendo si es una ciudad, si dependiendo lo que sea. Ahí varía. Bueno, me pareció, me reí, no porque pensara que era más difícil ni nada, sino porque una de las preguntas que yo te quería hacer era como que, pues sí, yo sé que tú no has tenido las dos experiencias como de haberte ido, digamos, con partícipe y ahora sola, pero sí te quería preguntar como de pronto qué ventajas le veías, entonces como era algo que iba a conversar, a preguntarte, por eso me reí, porque me leíste la mente. Yo les he dicho mucho a los profes, pero aquí también varía. De hecho, el en vivo que tengo para el próximo mes de este tema es con dos profes fresquitos, fresquitos que acaban de aplicar, uno con Teach with EPI, y la otra creo que es Global. Lo acaban de hacer, entonces nos van a compartir un poco de cómo fue su proceso. Qué rico, porque yo pues lo hice hace 5 años, ya estoy, bueno, 6, ya pues eso debe haber cambiado un montón. Cada agencia es distinta, no se pueden hacer generalidades, pero sí hay algo que sabemos y es que sí te ayudan mucho en el proceso. Entonces eso es algo importante para considerar. Punto negativo para algunos, no necesariamente para todos, es que cuando te vas con estas agencias, la visa que te dan es una visa J, que es una visa de intercambio. Y esta visa de intercambio te la dan por 3 años y la puedes renovar 2 años más. Digo que no es un punto negativo para todo el mundo porque, pues, M aquí, no todo el mundo se quiere quedar en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, pues no importa. Para los que se quieren quedar, también les tengo la invitada próximamente, después de esos 5 años, cómo hacer para cambiar tu visa a una H. No sé cómo es la visa que tú tienes, si de pronto entonces ahí sí llegas a una H o a otra que desde el inicio te sirva para contar como esos 5 años que después te permitan aplicar para una green card y una residencia. Yo estaba interesada en cualquier oferta de cualquier visa, o sea, cualquiera que me ayudara a hacer la visa. Y ahora entonces sí te voy a contar el Vía Crucis. Yo apliqué, tengo más o menos, para este en vivo estuve buscando, porque yo tenía por ahí más o menos la cuenta. Creo que fueron 223 hojas de vida, 223 aplicaciones las que hice en... Dios mío, ¿estás hablando en serio? Yo no te puedo creer. ¿Qué es eso? Oh, por 223 Dios. cada una para poder tener los formularios y todos. Tengo 223 aplicaciones hechas. Fueron demasiadas, demasiadas, muchos no, pero unos sí. Algunos dijeron que sí. ¿Qué pasó? Logré firmar con dos colegios. Bueno, con uno logré llegar al acuerdo, ya íbamos para allá. Cuando empezamos a hablar de la visa, se cayó. Ahí se cayó. El segundo colegio firmamos, se hizo todo. Y ellos me dijeron, mira, contacta a estas dos agencias porque nosotros somos un charter school y no podemos hacer nada, no podemos tener nada que ver allá. Pero nosotros ya hemos traído gente así, como, inténtalo. Toqué puertas, eso lloré, no logré que ninguna agencia me lograra hacer, pues no el favor, sino hacer todo porque al final yo tenía que pagar un dinero y el colegio tenía que pagar un dinero, pero no podía ser oficial, o yo no sé cómo funciona porque al final la agencia nunca fue clara en lo que había que hacer, si era que se podía hacer, porque duré 2 meses esperando con esa agencia, con dos agencias, a ver si alguna nos podía hacer el proceso, con la carta que los que ya han aplicado por las agencias saben que uno hace todo, hace su perfil, y lo único es que ya luego te llega la oferta. Entonces yo les llegué, ya tengo acá la oferta, la firmé, ya me voy. Tú solo tienes que poner mi perfil y verificar que todo sale y hacer el resto. Y no se pudo. No sé si hay alguna razón legal o qué fue lo que pasó, pero finalmente no se pudo. Entonces me tocó seguir tocando puertas hasta que llegué a la 223, que fue esta, cuando ya no tenía esperanza, porque esa es la verdad, yo ya dije, No. esto no va a salir. Y dije, ahí sí,
mis compatriotas entenderán y los que me conocen acá, dije, ya no, 224 no hay, voy a hacer la colombiana. Vi la oferta, vi que era un colegio Ivy, vi que era un colegio de inmersión en español, vi que era una posición de ciencias, estaban fuera de temporada ya, yo dije, de pronto sí me necesitan, esta es mi esperanza. Le mandé directamente al principal una oferta en inglés y en español diciéndole, me encantaría ser parte de tu equipo de trabajo, me parece tu escuela algo muy interesante, adjunto mi perfil, adiós. Y no hice ninguno de los formatos que había que hacer antes ni nada. Pues funcionó, porque aquí estoy. La principal me dijo, fue muy arriesgado que hubieras mandado, pero yo estaba tan necesitada de ver más personas para esa posición y vi tu perfil con 7 años de experiencia que al día, ella estaba en ese momento en España, inmediatamente me escribió, o sea, a mí me llegó la respuesta en mi horario al día siguiente, me dijo que necesitaba darme lo más pronto posible. Yo hice mi primera entrevista a las 2 de la mañana, hora Colombia, y le pareció súper bien, me pidió que para lo más pronto posible le tuviera una clase preparada y le dije, tú dime cuándo. 2 días después, a las 3 de la mañana, hice mi primera clase en inglés, ahí, perfecta, les gustó, luego me pidieron otra clase y ya me pidieron como otras partes del proceso, como cosas legales, etcétera, etcétera, revisar perfil, esto, y ahí ellos me dijeron, yo y antes de seguir el proceso, cuando ya las clases, cuando les gustaron las clases, les pregunté sobre la visa. No te preocupes, nosotros ya... Y yo, oh, qué bien. Y ya simplemente cuando me dieron el sí y cuando acordamos la oferta laboral, Recursos Humanos de mi escuela mandó todo a la agencia se contactó conmigo y de ahí en adelante todo fue maravilloso, excepto porque la agencia cometió un error en una fecha y el consulado de Colombia en Bogotá me retuvo el pasaporte por 2 meses. Yo debía haber estado aquí en agosto del año pasado y llegué como el 1 de agosto debía haber llegado, pero llegué en realidad el 23 de septiembre del año pasado. Porque hubo no fue el error ni del colegio ni de nadie, fue solo ese error. Pero el cuento que yo lo cuento es muy difícil de contar. Fue una arriesgada que me di en la 223 de las aplicaciones. Pero lo que te cuento, estuve firmado casi con 3 colegios. El problema de la visa es difícil. Hay que lograr que, entonces mi recomendación para los que lo hacen solo, porque como no es fácil y los charter school y los public school les es muy difícil hacer visas o lograr hacer eso si no es a través de una agencia. Por eso digo, primero agota la agencia, porque la agencia ya tiene cómo hacerlo. Ya no necesitas lo demás. Si ya agotas, si no es por agencia porque necesitas esto, busca colegios privados. No es lo más fácil. Los colegios privados, no hay muchos de inmersión en español, hay algunos de inmersión, pero sobre todo busca colegios privados. Todos los que son de inmersión, al menos en esta área que yo estoy, con algún idioma traen. O sea, acá vienen muchos profesores de la parte del mandarín, o sea, todos los de Oriente, todos, o sea, profesores que hablen mandarín, los traen. Profesores que hablen italiano, o sea, todas las personas de mi agencia son así, que venimos de una inmersión. Profesores de alemán, así. Entonces, sí deben haber opciones para nosotros hispanohablantes, porque sí hay colegios que están buscando el español alrededor de los Estados Unidos, porque ya es casi un segundo idioma. Para muchos, para California es un segundo idioma oficial. El San Francisco es mandarín. Entonces, sí hay opciones, pero si lo vas a hacer solo, solito, solo, entonces busca primero colegios privados. Para que no pierdas el tiempo, como me pasó a mí. Vas a un charter, vas a un público y al comienzo te dicen que no. Ok. Y bueno, Carito te hizo una pregunta que era la misma que yo te quería hacer. ¿Qué visa tienes tú? ¿Con qué visa te pudiste ir? Porque la agencia hace lo mismo que hace Perdón. J1, igual que Participate Learn. O sea, que viene a hacer lo mismo. Exacto, porque no sé cuál sea el proceso migratorio, o sea, no conozco a un profe que de una le hayan dado una H, al menos acá en la escuela donde yo estoy, que hay varios que tienen mi situación, inmediatamente no les dan el H. Okay. Un compañero que lleva acá 9 años, él logró hacer la aplicación de su J1 por 3 años, luego hizo las 2 extensiones hasta los 5 años, antes eran 6, él logró hacer hasta al 6.º año, y luego la escuela hizo un proceso, que yo me imagino que interviene un abogado, en el que ya hacen el proceso de la H1. O sea, es más o menos como creo que sucede el proceso, pero tiene que ser ya
sí, que la escuela y que la escuela apoye y todo el proceso, porque ya es con un abogado migratorio, supongo, y toda una situación distinta. No conozco el caso de todos los profes que conozco en las dos escuelas que tengo contacto acá, de nadie que se haya venido de una con un H o una visa de trabajo directamente. No, no conozco ese caso. También es J1 como están ustedes. Ah, Igual. bueno, porque pensé que de pronto se podía hacer como el beneficio y la razón por la que las personas quisieran, entonces me parece súper bueno, e igual los profes que se van con algún programa, cuando se acaba su tiempo, pues lo empiezan a hacer desde el cuarto año, ya lo hablaremos más en profundo cuando tenga el en vivo con la invitada que tengo. También les toca pues hacer algo muy parecido a lo que tú nos acabas de describir, empezar a buscar condados, empezar a buscar colegios que les patrocinen el cambio de visa, etcétera. Pero tenía pues como esa inquietud, si era que de pronto te lograbas ir como desde el inicio con una visa H. No sé cuál sea el requisito migratorio, ahí sí desconozco. Sé de otras opciones porque también llegué a esa opción, buscar un abogado de migración a ver si había otra manera de ayudar, a ver qué podíamos hacer. No conozco pues la legislación en eso, o sea, soy absolutamente ignorante en eso, pero sé que las personas que tenemos carreras STEM, hay una firma de abogados muy famosa acá en Estados Unidos, que a todos los que hemos aplicado alguna vez o hemos estado por ahí en casos de buscar cosas de visas, te sale porque la inteligencia artificial te lo pone ahí cada 2 minutos. Pero una firma de abogados muy famosa que ellos están ahorita haciendo muchos casos de interés nacional. No conozco casos de profesores, pero si eres del área STEM, como profesor de matemáticas o de ciencias y tienes un nivel muy alto de inglés, es posible que te logren hacer un caso por interés nacional porque hay mucha falta de profesores en esas áreas. O sea, eso es posible. ¿Sí? Y hay familias que aplican juntos que podrían llegar a hacer un caso por interés nacional, pero eso es otro tipo y a uno le toca pagar un montón de dólares para hacer un caso por interés nacional. O sea, eso es una cosa costosísima. O sea, estamos hablando de 7,000, 10,000 o algo más dólares. O Sí. sea, como voy a mañana a coger un abogado y hacer esto, es Y es difícil. que nada más el cambio de visa también es un valor así. Por eso es que los profes les toca buscar un condado que los patrocine, porque pues uno pues no tiene cómo. Nos preguntan por aquí si tuviste que validar tus títulos o si presentaste algunos exámenes para poder validar. Ceci nos contó un poquito pues al inicio que ella no es licenciada en ciencias como tal, sino que ella es bióloga, pero pues tú sabes un poquito del tema para que nos cuentes y yo también les aporto ahí un poco de lo que he visto pues de mis compañeros o compañeras que se han quedado. Bueno, eso hay que hacerlo si uno, sobre todo si uno quiere trabajar en el sistema público. El sistema privado y el sistema como mixto, diríamos en Colombia, que son los charter schools, le permiten a uno la opción de que te agarran por un tiempo y no necesitas hacer la certificación inmediatamente. Yo estoy en esa conversación ahorita con mi escuela, revisando si tengo que hacer ya la certificación. Sí tengo que hacer los exámenes en algún momento, los voy a hacer. Lo otro que me pidieron en el condado y que me pidieron para estar en esta zona es estar certificado en CPR, o sea, en resucitación. Eso sí lo tuve que hacer, pero como tal, de mi título, tengo que hacerlo porque sé que hay un punto en que toca tomar, o sea, hay como una ventana que tienen los colegios privados y los charter para tener de cine esta certificación inmediatamente, pero luego la tienes que hacer. En eso estoy porque sí la tengo que hacer para la materia que yo dicto, que es ciencias, pero ya luego toca, si la quiero, por ejemplo, algún día dictar biología, también tengo que hacerla en biología y así. Son exámenes específicos que hay que hacer, tú los presentas, son exámenes de conocimiento, si tienes más de un tiempo de dictando la materia y un título relacionado. Tienes que tener al menos un bachelor relacionado con la materia. Si eres, no sé, otra cosa, creo que sí te toca como estudiar 2 años, entrar a un college, hacer otras cosas, pero no es mi caso. Ajá. No sé tú qué. Sí, no, yo lo que les iba a contar es que los programas, todos, eso sí sé que todos, son los que te ayudan a conseguir tu licencia, porque con estos programas tú te vas para un colegio público, entonces necesitas y ellos te piden tu, pues como tu sábana, no sé eso cómo se llama en los otros países, o sea, donde se ve cada materia y tus créditos, tienes que tenerlo con una traducción oficial
y con eso es que tú obtienes como una licencia que te permite enseñar en Estados Unidos con el programa de intercambio. Una vez que los docentes deciden quedarse y comienzan a hacer toda la aplicación para cambiar esta visa H, yo a todas mis amigas, Maya, muchas gracias, sí, lo conocemos de diferentes maneras, a todas mis amigas las he escuchado que les ha tocado presentar muchos exámenes y muy difíciles. Entonces, digamos que no sé qué convenio tengan los programas, porque cuando yo me fui con Partícipe, yo solo tuve que mandar mi diploma, mi sábana o malla, y ellos se encargaron de darme ese título. Sin embargo, mis amigas que se han quedado tienen que presentar los exámenes, algunos colegios son súper exigentes y les dicen, si no los has pasado, no te contratamos, otros les dicen, te contrato, pero tienes un año para hacerlo, si no, no te renovamos. Entonces, sí o sí, hay que hacer pues como unos trámites si uno se va solo o ya si decide quedarse para poder tener esa licencia. Nos dicen por acá si tienen alguna edad límite para recibir o contratar al personal. Eh, no desconozco en distritos y demás, los colegios privados no, no tienen como edades límites. De hecho, en California creo que no está permitido como decir que hay una edad límite. Creo que es, o sea, California es muy sensible a todo esto de la inclusión. Uh-huh. Es lo más. Yo diría que en general todo Estados Unidos es muy sensible a ese tema. Entonces no hay edad límite, ellos se fijan en otro tipo de cosas. Hay edad límite, pero para ir, o sea, no de que seas mayor, sino de que seas muy joven. Y no es tanto la edad, sino los años de experiencia. Ceci nos hablaba de que entre 5 y 7 es lo ideal y con los programas de intercambio mínimo 2. Y si te vas con mínimo 2, inclusive algunos no te contratan como profe titular, sino como co-teacher y tu paga va a ser muy baja. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta porque uno tiene pues como que analizar toda la parte económica en el momento de tomar como esa decisión. Carito nos cuenta que a ella le tocó presentar varios exámenes, sí, y ella nos estaba contando que ella pues tiene una visa H, de pronto me mandas un mensajito y conversamos para si te gustaría también tenerte aquí de invitada y que nos cuentes de tu experiencia y poder enriquecer más. Todas las experiencias son súper, súper bienvenidas. Ese tema que tocaste es importante, Melissa. No sé si lo tenías entre el tema económico. No sé si lo tenías entre tus cosas Pues pensadas. si teníamos el tiempo, que yo creo que sí, no veo como más preguntitas de esta parte como de la aplicación, te quería preguntar como un poquito de cómo ha sido tu experiencia y ahí entra como esa parte del tema económico. Entonces, si quieres, cuéntanos tú y yo ya les voy también contando cómo fue mi experiencia y vamos viendo a ver como similitudes y diferencias. Bueno, y hay que contar, para los que no saben, Melissa y yo estamos o sea, ahorita ya está en Medellín, pero ella aplicó a un lado, al otro lado del país y yo estoy en la otra costa. Y Exacto, Carolina del Norte, que es costa este, pues en el mismo lado que está Miami, Nueva York, y Ceci está California, o sea, 5 horas de diferencia en avión. bueno, yo tengo el placer y al mismo tiempo la desventaja de estar en uno de los sitios más costosos del planeta. El área de la bahía es uno de los sitios más costosos para vivir. Estamos muy cerca al Silicon Valley y eso ha inflado los precios de vivienda, de todo, de una manera simplemente impensable. Entonces, las ofertas, así sean buenas, hay que analizarlas muy bien. O sea, extremadamente bien, porque el nivel que uno tiene de pensamiento en Colombia no alcanza. Hay que mirar primero en la renta, en todo, y sobre todo mi recomendación para los profesores que quieran hacer esta aplicación por primera vez es que si vienen con hijos, sus hijos sean mayores de 5 años y que ojalá vayan a vayan a un estado que apoye, que tenga un tema muy claro con los hijos, porque en este estado hay varios temas. Hay muchas listas para poder estar en el estado, sobre todo si es menor de 5 años, y nosotros los que tenemos una J1, por ejemplo, no vamos a tener prioridad por encima de una persona que está en cualquier otra situación migratoria, porque nosotros estamos provisionales en teoría. Entonces, no te van a dar en ninguna de estas listas ninguna opción, así que
Eso hay que tenerlo muy claro si vienes con un hijo, tener muy claro cómo va a ser ese tema, porque si no, una parte de ese dinero se va para allá. El cuidado de un hijo en el área de la Bahía, más o menos en nivel mensual, puede estar entre $2.200 si eres muy afortunado a 3.000. Es mucho dinero solo por cuidar el hijo. Y estoy hablando todas las opciones de cuidado. Estoy hablando desde un babysitting, un daycare o un colegio. Todas las opciones y la variedad de cuidados puede estar alrededor de ese dinero. Es muy costoso. Entonces, ese es el primer punto para tener en cuenta en tu presupuesto, sobre todo si vienes a un área costosa como esta. Hay otras áreas como alrededor de Nueva York, alrededor de ciertas ciudades que va a ser siempre más costoso. Infórmate antes de aplicar. Segunda cosa, ver muy bien la vivienda, el costo por vivienda. Entonces, el comparativo, ya Melissa les contará, pero lo sé porque tengo amigas viviendo de ese lado, pues yo por una habitación o dos habitaciones o un estudio grande, en el área, no estoy hablando de San Francisco, sino en el área de la Bahía, no se encuentra algo por menos de $2.000, $2.200. O sea, estamos hablando de casi una persona. Entonces, mucha gente que viene acá le toca compartir. No hay otra opción, pero es muy, muy costoso. Es muy, muy costoso. Comparado con Colombia, pues imposible de mencionar. Pero entonces uno, ahora, económicamente comparado con Colombia, sí, hay cosas que dan, hay cosas que no dan. Si estás en pareja es más fácil. Sí, hay cosas que van a equiparar ahí los gastos, pero tienen que hacer un muy buen análisis porque no es algo sencillo, o sea, no es algo sencillo y eso también, porque muchos colegios, sobre todo cuando aplicas al sistema privado, no pasa si lo haces por agencia o por otro lado, pero cuando tú aplicas al sistema privado es igual que en Colombia, puedes negociar tu sueldo. Puedes decir, no, es que eso no funciona, vi que la renta es tan cara y mira que esto y mírale lo otro y mira, y hay posibilidad que te ofrezcan más, ¿sí? Hay posibilidad, porque sobre todo en un área tan costosa como la que yo vivo, la gente es muy consciente de lo costoso que es, que tú no te vas a mover de un país a otro para pues, no poder tener calidad de vida mínima, ¿cierto? Entonces, sí, evidentemente eso es algo a considerar, como los costos de esas tres cosas antes de aceptar una oferta, sobre todo si vas a aplicar, como yo lo hice, al sistema privado. Ya luego si lo haces por otra agencia, pues la misma agencia te cuenta cómo hacer el presupuesto y ya Melissa puede hablar más de eso. En general, creo que es muy parecido a lo que tú dices. Misma recomendación con los hijos, porque pues si comparamos precios, sí, Carolina del Norte va a ser más barato, pero también ganas menos. Entonces, Es o verdad. sea, todo es siempre como un círculo, pero igual, o sea, en Carolina del Norte un profesor puede tener un salario de más o menos $4.000, de los que le quedan libres 3.300, y el daycare más barato que vas a encontrar va a ser de $300 a la semana. Entonces piensa que ya en eso se te está yendo la mitad de tu salario. Entonces lo ideal que tu hija tenga 5 años para que pueda ingresar al colegio público. Ahora, lo que yo siempre les digo a los profesores es que al menos en Carolina del Norte es muy difícil decir un sí o un no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el salario es público, es decir, está estandarizado. Tú puedes entrar en Google y buscar cuánto se gana un profesor en Carolina del Norte y te sale una tabla y el pago es de acuerdo a los años de experiencia. Es un pago anual. Pues, o sea, la cifra que te dan es anual, obvio te pagan cada mes. Sin embargo, el costo de vida no es uniforme. Entonces, si, como yo, que vivía en una ciudad súper cerca a Charlotte, en un pueblo súper cerca a Charlotte, el alquiler de un apartamento de una sola habitación estaba en $1.400. Mientras que amigas mías que estaban en un pueblo a 3 horas adentro de la montaña, una casa de 3 habitaciones y 2 pisos, pagaban $900. Entonces, todo es muy relativo. Consejo que yo les doy a ustedes, si lo hacen a través de un programa, les van a hacer una oferta anual, tú lo divides por tus 12 meses, a eso réstale más o menos unos $700 que se te van a ir en impuestos, y con ese salario que te quede, empieza a meterte a páginas en internet, primero a buscar vivienda. Después, métete a un mercado y haz un mercado online, no lo pagues obviamente al final, pero merca lo que tú mercas y ahí vas a saber cuánto te gastas en comida. Súmale por ahí entre unos $400 y $500 que te vas a gastar pagando tu auto, gasolina y seguro del auto. Y ahí más o menos vas a hacerte una idea de tus gastos básicos y ya vas a saber, ¿me da o no me da? La persona que nos hizo la pregunta, toda la razón.
a la mayoría de la gente que le va bien, que puede ahorrar, que puede viajar, es o porque va con una pareja o porque decide compartir con un roommate. Y compartir con un roommate es una ruleta rusa, porque he conocido gente que se han odiado, que han dejado el apartamento en mitad del arriendo y no les ha importado pagar dos cosas de lo mal que se han llevado, otros que ni fu ni fa, y otros que conocieron a su mejor amiga para toda la vida y hasta el día de hoy, 7 años después de la experiencia, siguen siendo mejores amigas. Es un riesgo que hay que correr. Entonces, muchas cosas a considerar ahí. Si yo sé que ya te tienes que ir, no sé si nos quieres añadir alguna última cosita que de pronto me haya faltado preguntarte antes de ya despedirnos. No, no, bueno, no, digamos que no tengo nada así que pensar, estaba como pensando en si yo estuviera desde ceros. Eh, Me llegan muchas ofertas todavía de Texas, creo que en Texas, y hay mucha gente acá moviéndose hacia Texas. Eh, si tú estás pensando en aplicar y que crees que quieres vivir una experiencia de Texas, hay sitios de Texas muy lindos donde uno puede de pronto conseguir algo. Es una idea. Creo que en Illinois también hay algunas ofertas así que se mueven mucho. Hay sitios que están como, les digo yo, llamémoslos sitios calientes porque todo el tiempo están buscando profesores mucho. Hay sobre todo sitios que pasa mucho en Carolina del Norte y Carolina del Sur, pero ya ahí está muy atrapado el mercado por algunas agencias, pero realmente es que sí hay muchas ofertas. Entonces sí, búscalo, hay muchas ofertas. A mí me parece una linda experiencia. Para mí, creo que voy a terminar como contándoles un poquito cómo ha sido mi experiencia. Yo llegué a un sitio maravilloso. No me puedo quejar un solo día de la maravilla que estoy viviendo. Como en todos los colegios hay niños difíciles, como en todos los colegios hay niños fáciles, pero yo que pasé por varios colegios en Colombia, este es un sitio muy lindo porque yo llegué a una escuela que además todo se habla en español, se llama Escuela Bilingüe Internacional, es divino, es hermoso. Todo el tiempo hablamos de la cultura latina, todo el tiempo hablamos de por qué es tan importante el español, de lo bonito de la cultura latina y también de la cultura española. O sea, hablamos también como de las dos conexiones, de cómo a pesar de que fuimos conquistados, también hay como una conexión en todo esto a través de la lengua. Entonces es muy bonito. Tengo la oportunidad en mi idioma nativo de decirle a los niños términos y explicarles cosas, pero además ellos han sido tan lindos de ser mis maestros que cuando yo me equivoco, así como yo los corrijo en español, ellos vienen y me dicen, Ceci, pronúncialo así, mueve la boca así, es así. Es hermoso trabajar con ellos. He podido construir un programa porque es una escuela relativamente nueva para middle school, entonces pues acabé en mi laboratorio, lo he construido completamente nuevo. Pero lo bonito de todo eso es que hay muchos sitios en Estados Unidos que desafortunadamente se están quedando sin profesores y hay muchos docentes que de pronto quieren vivir una experiencia bonita y si mi experiencia, que ha sido muy bonita, les sirve a ustedes, por favor, a través de mi lista, cualquier día me pueden mandar un mensaje, pero además de eso, hay muchas oportunidades, hay cosas bonitas y me gusta mucho cómo vivir en sitios multiculturales. Yo, los que para ahí gente que me conoce sabe que no era mi sueño venir a Estados Unidos, nunca tuve el sueño americano, nunca tuve nada, o sea, el último sitio del planeta donde pensé terminar fue en Estados Unidos y la vida me trajo acá y ahora me siento muy afortunada de haber venido acá porque cambió completamente mi percepción sobre este país y estoy muy encantada de estar en California porque es un gran estado, hay cosas muy lindas para ver y muchas cosas por hacer, porque además mi misión, que es seguir trabajando en la educación para la sostenibilidad, pues qué mejor que hacerlo aquí, donde necesitamos más educación en ese aspecto. Entonces, la verdad que hay muchas opciones, muchas oportunidades, todos los días veo ofertas que de verdad hay que aprovecharlas. Es un gran momento para nosotros, los profesores y las personas que nos gusta la educación en Latinoamérica. Así que adelante, no se desanimen. Hay que mandar al que llegue por encima de 223, yo ya tengo el récord. Así que si yo no me desanimé con 223, todos lo pueden hacer. Te dejé escuchar, Melissa. No sé si a todos les pasó. Espero que todos nos escuchen porque yo no te escucho.
pasó esto? ¿Me escuchan? Sí, ya. Muchas gracias. Que estaba diciendo que tú tienes el récord como Edison con los bombillos. O sea, nadie lo ha intentado tanto como ustedes dos. Muchas gracias por sacarte el tiempo para compartirnos de tu experiencia y contarnos. Creo que pues muy esclarecedor para mucha gente, como toda la parte de este proceso y las dificultades que tiene comparado con cuando aplicamos con agencias. De todas maneras, pues a mí ninguna agencia me paga, entonces yo no es que le haga promoción a ninguna, yo esto lo comparto porque sé que les gusta y qué rico que puedan vivir la experiencia. Ya tienen ustedes como la información para que vayan decidiendo y como nos decía Ceci, si tienen cualquier duda con mucho gusto nos pueden escribir, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Ceci, su Instagram es ecoeducandoando, para que la contacten directamente. Y bueno, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Melissa. Estoy aquí porque a mí me sirvió mucho toda la información que tú compartes, porque yo sí empecé como a ciegas. Cuando le salió esto a mi esposo, yo ya, ahora, yo me acuerdo que yo seguí una profe que tenía algo allá, y ahí empecé, y de verdad que toda la información y todos los envíos que tú hiciste, al menos hice la lista de esas primeras agencias, y cuando empecé, la verdad fue un gran inicio. Así que muchas gracias por lo que haces, porque le sirve a muchas personas, aunque uno no lo crea. Yo luego iba y miraba las grabaciones y, ay, esta persona dijo este tip, esto me puede servir, mira por acá, mira por allá. Y sí, hay muchas, hay, de verdad que este contenido le puede servir a alguien y uno no sabe porque tú ya viviste el camino, yo ya viví el camino, pero hay otro que necesita por alguna razón vivir este camino y no, y la información está ahí. Sí, y no está fácil de encontrar, pero esto es un buen inicio para que las personas sepan cómo hacerlo. Claro que sí, con mucho gusto. Me alegra mucho saber que lo que les comparto les ayuda. Por acá lo seguiré haciendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que les acabe de ir muy bien mañana, último día de colegio a los que están asistiendo a colegios en este momento y que disfruten mucho el fin de semana. Recuerden siempre sacarse un espacio para descansar, desconectar y dedicar el tiempo a otras actividades que también les gustan. Vale, adiós. Chao.